La historia la escriben los vencedores, sentenció el escritor inglés George Orwell. Eso bien lo saben los mapuches. ¿Cómo, cómo se entiende que un pueblo guerrero en el siglo XVI, diplomático en el siglo XVII, rico y ganadero en el XVIII y XIX, pasara a ser más tarde en la historia oficial chilena-argentina una tropa de salvajes y bárbaros? O que sus grandes líderes y estadistas que parlamentaron siglos con la corona española y mantuvieron luego nutrida correspondencia con mandatarios de ambas repúblicas fueran degradados a indios, traidores y rencorosos, ladrones y borrachos. El único deber que tenemos con la historia es reescribirla, señaló el poeta y dramaturgo irlandés Oscar Wilde. En el libro Historia Secreta Mapuche, Pedro Cayuqueo reescribe la historia para honrar la memoria de sus ancestros, pero no se trata de un anecdotario, mucho menos de un panfleto. Es un gran trabajo de investigación y extensa bibliografía que incluye a destacados académicos, así como memorias de cronistas y viajeros que recorrieron en tiempos pasados el Wallmapu libre. Sostienen cada una de sus páginas. El autor reescribe, haciendo uso de la crónica periodística, la fascinante historia de resistencia de su pueblo. Y lo hace de manera diferente, entretenida, casi en lenguaje cinematográfico, como si se tratara de una serie de Netflix. Nunca antes la historia mapuche la escribieron así. Hoy día nos acompaña en este nuevo espacio de Lágora Libros, Pedro Cayuqueo. ¿Cómo estás, Pedro? ¿Qué tal, Oscar? Un gusto estar en contacto con ustedes y qué mejor que para conversar sobre libros y lo que está sucediendo en esta república llamada Chile. Bueno, de eso vamos a ir hablando más adelante, pero hoy día nos convoca el hecho de tener que desglosar un poco el libro Historia Secreta Mapuche, ¿no? Del cual hay una segunda parte y después te vamos a pedir un resumen de eso. Quiero partir el desarrollo de este nuevo espacio contigo del Ágora Libros sobre algo que había yo ya mencionado acá y que tiene que ver con esto de que lo único que nosotros debiésemos hacer es reescribir la historia, ¿no? Eso es lo que tú hiciste en este libro, que tiene una, como yo ya lo había mencionado, extensa investigación, pero me quiero tomar de qué es lo que te pasó a ti cuando ya la historia ya estaba escrita, cuando tú te diste cuenta de que el señor Villalobos, por ejemplo, ¿no?, ya había confundido los problemas políticos por fenómenos históricos, de los cuales no tiene, pero prácticamente nada que ver, ¿no? Y por otro lado, cuando además el señor Villalobos, en sus textos, esta historia que es la oficial, digamos, ¿no? Estamos hablando de la historia, como dicen por ahí, desde la Sofofa hacia abajo, o la que sabíamos todos, o en nuestra infancia, yo, posiblemente tú también, o sea, obviamente, ¿no? En una historia oficial que está escrita desde el Ministerio de Educación, en los textos escolares que influyen en la educación de esto que decías tú, la República de Chile, ¿no? Esta abstracción que es la República de Chile, donde ahí además él dice que parte en sus libros diciendo de que el pueblo mapuche habitó, ¿cierto?, este cierto territorio, digamos, ¿no?, cuando en el fondo es un pueblo vivo, más o menos hasta hoy. ¿Qué te pasó a ti con eso? Y que creo que tiene que haber sido un poquito la inspiración para poder haber comenzado a hacer esta investigación y lanzar este libro. Bueno, me pasaron cosas desde muy niño. Yo lo cuento en el prólogo del libro, porque una de las inspiraciones para esta obra fueron los choques culturales que yo tuve siendo un niño que recibió un tipo de información y de historia desde su comunidad, desde su gente, desde sus mayores, que nos planteaba un cierto escenario sobre lo que había sido nuestra historia como pueblo. Y luego el tremendo choque que se produce cuando llego al aula escolar, entre niños blancos, entre profesores blancos, entre gente huinca,
que te cuenta la historia completamente distinta. Yo caricaturizo con el desastre de Curalaba, que yo no lograba entender por qué se nos enseñaba como desastre de Curalaba si era la gran victoria de Curalaba. En la versión de mi abuelo y de mi gente, la victoria de Curalaba era probablemente el gran hito histórico de nuestro pueblo en los tiempos coloniales, la destrucción de las 7 ciudades españolas y la expulsión del imperio al norte del Biobío. Entonces, al llegar a la escuela, y que en la escuela te lo enseñaran como el desastre de Curalaba, a mí me generaba, primero, una confusión tremenda, y luego ya más tarde un malestar y una incomodidad. Y creo que tuve mis primeros conatos de rebelión infantil con mi profesor de historia, al levantar la mano y preguntarle por qué le llamaban desastre, si era una victoria nuestra. Claro, yo estaba hablando en clave mapuche y mi profesor estaba hablando en clave villalovesca, en clave barrosarana, en clave vicuña maquena, quienes plantearon una utopía nacional chilena desde la ascendencia europea, desde los barcos, y no desde los pueblos originarios. Entonces, como ellos se mimetizaban con la cultura europea española, para ellos era un desastre. Entonces, yo creo que de ahí viene un intento por quizás pasar de la rebelión y de la molestia inicial a plantear el desafío de contar nuestra propia historia, ¿ya? Y creo que el libro Historia Secreta Mapuche se comenzó a escribir desde aquel tiempo en que me sentí incómodo respecto de la versión Icarito y la versión oficial que nos entregaba la escuela. Y luego, más adulto, ya en mi rol como periodista y comunicador, me sucedía que en muchas charlas, en muchas actividades, firmas de libros, ferias del libro, al momento de las preguntas del público o de los lectores, me aparecían muchos comentarios que eran demasiado desinformados respecto al pueblo mapuche, y yo me preguntaba de dónde venía esa desinformación. ¿Por qué me preguntaban o hacían comentarios mucha gente respecto de un conflicto de 500 años, respecto de un conflicto que fue culpa de los españoles, respecto de que la historia ya fue así, hay que dejarlo así, en fin? Y claro, hay un vacío sobre la historia mapuche, y llenar ese vacío fue uno de mis objetivos. Y por esa razón, el libro Historia Secreta Mapuche aborda un siglo bien particular, que es el siglo XIX, cuando nuestro pueblo deja de ser independiente en ambos lados de la cordillera y es fruto y es víctima de una invasión militar argentino-chilena. Contar ese episodio era clave para el entendimiento del conflicto actual. Y eso fue lo que me propuse en este primer tomo. Bueno, de hecho, con tus palabras y haber leído el libro me da cuenta de que lo que ya estaba escrito por un lado, podríamos decir que era la historia oficial. Hoy día la historiografía nos permite navegar en distintos niveles y hacia diversas dimensiones, ¿no? Y vistas desde diversos ángulos. Pero luego siento que efectivamente puede haber pasado de que esa historia no solamente era la oficial, sino que además carecía de ciencia. Era como que era muy pobre en ciencia, no estaba toda la información, y a eso le llamaban historia. ¿No te pasó a ti que no solamente en este choque, ¿cierto? Que primero aparece esta cosa como emocional, después dices, o sea, en este rol después ya adulto, maduro, ¿cierto? Con ganas de reescribir la historia, ¿cierto? Que ya tenías toda la energía y el deber de querer reescribir haciendo ciencia. Sí, y me pasó también que me di cuenta que debía estudiar mucho yo la historia de Chile. Esa historia oficial debía manejarla, debía conocerla, debía sumergirme en ella para entender de dónde venía, qué objetivos perseguía, porque no era casual que existiera ese relato. Y la verdad es que me sumergí durante muchos años y me transformé en una especie de ratón de biblioteca, leyendo mucha historia, leyendo a los próceres de la historiografía chilena, desde los cronistas españoles de la colonia, que dejaron relatos, algunos maravillosos, sobre aquella época,
leyendo a Barros Arana, leyendo gran parte de sus 16 volúmenes, que ya esa es una osadía de mi parte tremenda haberlo intentado lograr, a Munátegui, leyendo a Encina, leyendo a los pedagogos del siglo XX, Frías Valenzuela. Entendí que era tan gigante la tarea que me proponía iniciar en algún minuto, que debía conocer de lo que estaba hablando y debía también profundizar mucho en la historia de Chile, en la historia propia de esta república. Y ahí me sucedió algo bien curioso. Fíjate, me reconcilié con la historia de Chile. Me reconcilié con el relato chileno. Me reconcilié con Barros Arana, me reconcilié con Encina, me reconcilié con muchos de ellos, que además eran brillantes intelectuales, porque llegué a comprender y a entender el porqué de ese relato oficial. Hay una realidad que es evidente. La República de Chile es una república muy joven, que tuvo que fortalecer un nacionalismo casi con forceps en el siglo XIX para diferenciarse de su pasado colonial español. Sí, siempre repito esto en mis charlas: los chilenos eran españoles el 17 de septiembre y amanecieron chilenos el 18. Entonces aquí hubo un intento bien interesante de las élites de la época por fortalecer un nacionalismo chileno que tuvo mucho de construcción teórica y narrativa. La historia de Chile, junto con el Estado, esta construcción que monopoliza la fuerza y todo lo demás, forja la nación chilena. Y eso es curioso porque es una construcción muy artificial. Y Barros Arana le corresponde el rol de narrar a la nación chilena. Y lo hace de forma brillante, creo yo. Claro, nosotros somos lamentablemente el pato de la boda. A nosotros nos correspondió ser invisibilizados, pero ellos lo hacen de una forma muy interesante. Y ese reconciliarme con esa versión oficial me llevó a comprender de que lo que yo debía hacer con la historia secreta mapuche no era tanto confrontar a la historia oficial, era más bien mostrar aquello que la historia oficial estaba ocultando. Porque la foto histórica es también la historia oficial, pero es una foto incompleta, es una foto a la que le faltan partes. Y yo me propuse intentar completar esa foto con la versión nuestra de la historia. Entonces yo siempre aclaro eso. Aquí no hay un intento por un revisionismo histórico panfletario, que podría ser el caso, sino más bien hay un intento porque veamos la foto completa y no veamos solamente una parte de ella. Porque esa foto completa nos va a permitir sacar lecciones necesarias quizás para los tiempos que estamos viviendo hoy día. Qué interesante. Me quiero detener un poco en lo que estás mencionando desde el concepto de la reconciliación, ¿no? O sea, el hecho de tener que, desde mi mirada, como leer y estudiar algo que es ir en contra de la corriente, desde mi mirada, y eso es muy personal, porque estaba mal escrita, pero viene una reconciliación, desde un poco casi la sangre, diría yo, del cómo uno vive en coherencia ancestralmente el pueblo mapuche con la naturaleza, ¿no? A diferencia, porque tenéis que leer a Vicuña Maquena, digamos, ¿no? Que diputado que además odiaba a los mapuches, sí, digamos, ¿no? Entonces sí, tú tenés que leer eso sabiendo, pero todo el rato sabiendo que ellos pensaban así. Estás leyendo algo en donde te empiezas a reconciliar. Y yo lo entiendo también porque me pasó lo mismo. Y yo creo que es un llamado también a la gente que cuando vayamos a estudiar la historia, hoy día donde tenemos hiperconectividad y esta hiperhistoria también, que muchos filósofos están escribiendo de eso, es como que tenemos que leer simplemente para poder tomar conciencia, hacer una historiografía, saber de dónde venimos, por qué estamos acá y cómo llegamos acá, y hoy día en esta coyuntura saber hacia dónde vamos o hacia dónde queremos ir. Pasando a otro tema ahí que me es muy interesante con respecto al tema de la agricultura, ¿no? Está también puesto en el libro. Estamos haciendo un desglose del libro con Pedro Cayuqueo aquí en este espacio de Lágora Libros. El libro que nos convoca hoy día es Historia Secreta Mapuche. Le quiero pedir a la gente que nos está viendo, que nos está siguiendo en esta conversación con el escritor Pedro Cayuqueo, que se inscriban, se suscriban
y se registren, ¿no? Al sitio www.lagora.cl, la red social política. Justo dije la mención, ahora que estamos hablando de historiografía, un poco de historia, digamos, o sea, historiografía, la nueva definición, que es saber hacia dónde vamos, ¿no? Y esto desde el inicio de cuando te interrumpí en tu discurso, digamos, con esta cosa de la reconciliación, y ahora retomamos el tema de la agricultura. Hay muchos escritos con respecto a la agricultura. Desde ahí en adelante hay muchos pensadores que dicen de que de ahí comenzó todo mal, la agricultura. Sabemos que también tiene muchas ventajas, ¿no? En el caso del pueblo mapuche, la agricultura es algo por el cual ellos no quieren trabajar. Quiero que desarrollemos la tesis de por qué no quieren trabajar, sabiendo que en el fondo la agricultura, al menos en Chile, era para ocupar al pueblo mapuche casi como, bueno, servidumbre, obra de mano barata, digamos, ¿no? Entonces, por supuesto que el pueblo mapuche que había vivido, digamos, ancestralmente con la naturaleza, no iban a hacer eso, digamos, ¿no? Pero desarrollemos eso, el por qué, en el fondo, el pueblo mapuche no trabaja la agricultura como creen que hay que trabajarla desde una cultura, digamos, occidental, por decirlo de algún modo. Bueno, ahí hay un choque de paradigmas. Hay un choque de paradigmas que no hemos logrado resolver en un sentido de convivencia entre sociedades diferentes y culturas diferentes. Y ese es el conflicto que tenemos en el sur. Más allá de que sean las forestales, el nudo del conflicto, o algunos terratenientes, en fin, el conflicto se va a mantener en el siglo XXV, en el siglo XXVI, en la medida que no resolvamos ese choque de paradigmas y que le encontremos una salida consensuada, una salida negociada a una convivencia entre paradigmas. Los mapuches, ese conflicto lo comenzaron a tener ya con la llegada de los españoles. Esta idea de la explotación, esta idea del romper la tierra para extraer el oro en aquel tiempo, que era la gran locura que traían los conquistadores europeos, y que a los mapuches les generó todo un sentir de amenaza y de muerte y de esclavitud, por el cual se levantaron en armas y defendieron el territorio. Pues era tal la avaricia por el oro y la incomprensión mapuche de por qué esta avaricia, que el oro se transformó en un elemento, en un material despreciado por los mapuches. Y las minas de oro que existían en el territorio fueron ocultadas, y hay relatos y memorias de lo malo que sería que la gente conozca esos lugares, porque se observó el oro como una enfermedad de los huincas. Y bueno, hay un concepto que se llama la fiebre del oro, que da cuenta de esa enfermedad. El caso es que luego la gran fiebre del siglo XIX fueron las tierras para el cultivo, la agricultura. Chile como granero de los mercados australianos, californianos, en fin, Chile requería tierras para el cultivo. Y ahí estaban estos territorios libres, independientes, mapuche, selvas en su mayoría, vírgenes, tierras vírgenes, que los mapuches no la utilizaban en una agricultura extensiva. A lo más había agricultura familiar. Hay registros de que se producían algunos cereales, estaba la quinoa muy extendida en el territorio del sur, había mucha horticultura familiar, pero no existía la noción de la explotación de las tierras con este afán de acumulación de cereales para el mercado. No existía esa lógica. Incluso en la ganadería mapuche, que era la principal fuente de comercio que teníamos, tampoco estaba esta noción, digamos, de la acumulación tanto de riqueza. Entonces, ese paradigma los mapuches lo defendieron también, pero en el siglo XIX la superioridad militar argentino-chilena pudo más que nosotros. En el caso chileno es curioso, acá fueron las tierras para el cultivo. Los hacendados del Valle Central y de la frontera avanzando con el ejército para apropiarse de las tierras mapuche, quemar esa gran selva milenaria y limpiar las tierras para producir trigo. No por nada la región de la Araucanía se le conoció en la primera mitad del siglo XX como el granero de Chile. Así se le llamaba a esta región en sus inicios. Y en el lado argentino fue distinto. En el lado argentino
lo que buscaban los hacendados y estancieros bonaerenses era apropiarse de las tierras de las pampas, pampa húmeda y pampa austral, para el ganado, para la ganadería extensiva que tenían los argentinos. Y una vez que se invade el territorio y se conquista el territorio, Argentina pasa a ser potencia mundial agroalimentaria. Argentina se transforma en el frigorífico del mundo, en lo que es carne de vacuno. Y sigue siendo la carne todavía en estos días símbolo patrio argentino. Entonces, lo que vemos aquí es que hay dos lógicas, dos paradigmas muy distintos de entender la economía, el desarrollo, el progreso, el bienestar. Y en el caso mapuche, claramente la noción era muy distinta a esa lógica de explotación, de acumulación, sino más bien, y esta es la maravilla de la cultura mapuche, una cultura mimetizada con el territorio, mimetizada con la naturaleza, mimetizada con las energías de la naturaleza y con los ciclos de la tierra. Y en ese mimetizarse, algo muy sabio, que quizás se puede resumir en aquella frase de la cultura española: donde fueres, haz lo que vieres. Y los mapuches en su Wallmapu hacen lo que ven. ¿Y qué es lo que ven? A la naturaleza comportándose de tal manera. Y los mapuches hacen lo mismo. Los mapuches basan su existencia en este territorio en los ciclos de la naturaleza. Y eso es maravilloso. Bueno, ahí me hiciste recordar un poco las palabras también del maestro Gastón, ¿no? Gastón Seuler, que en el fondo hay una parte, un momento en donde él explica, él trata de explicarse qué es lo que defiende el pueblo mapuche, ¿no? Porque en el fondo todos los otros pueblos originarios, en el fondo más hacia el norte, defendían estas pirámides, ¿no? O sea, un montón de cosas que defendían. Entonces, el pueblo mapuche, lo que uno veía era con este tipo de paradigma o modelo que teníamos nosotros, no veíamos nada. Entonces, claro, nosotros veíamos al Inca, ¿cierto? Al Quechua, por ejemplo, por poner un ejemplo, tenía sus pirámides, sus cosas, qué sé yo, sus construcciones, rito al sol, qué sé yo. Entonces, eso es lo que ellos protegían, entonces eso lo destruyeron también los españoles, en su gran mayoría, ¿no? Bueno, entonces, por ende, no hemos destruido nada de las cosas que tiene el pueblo mapuche ancestralmente, porque no se ve nada, pero no se ve nada porque nosotros no vemos nada. Y resulta que aparece el mapuche y detrás del mapuche hay una araucaria, detrás hay un volcán, y Gastón lo explica muy bien, se da cuenta, él dice, bueno, eso es lo que el pueblo mapuche cuida, protege y honra, ¿no? Ahora, interesante esta cosa del paradigma, ¿no? Este modelo, este choque, digamos, donde el oro, para este otro modelo, en el fondo es riqueza y para el otro es muerte, en el fondo. O sea, son cosas completamente opuestas. Para unos desde el tema, digamos, mercancía, financiero, explotación, ¿no? Y no coherencia con la naturaleza, digamos, ¿no? Y hoy día desde el tema medioambiental lo vemos a todas luces. O sea, ya decir la palabra solamente explotación hoy día está en público en general, en los niños hoy día, de que no es eso. O sea, lo que debiésemos hacer es coherencia con la naturaleza, y el pueblo mapuche ancestralmente es lo que siempre ha hecho de alguna manera, ¿no? Y fuimos, bueno, primero los españoles, ¿cierto? Y después luego también el pueblo mestizo, pero ahí también podríamos desglosar, porque el tema de la agricultura, si en algunos territorios, digamos, hay varios ejemplos, ha sido algo positivo. En el caso de la agricultura en este sector es distinto, porque en el fondo la agricultura además está manejada por las élites, ¿no? Claro. Entonces ahí hace que todo sea distinto, digamos, ¿no? Y ahí el choque, digamos, de los modelos. Estamos en el YouTube del Ágora, en este espacio. Es nuestra segunda entrevista la semana pasada y la pueden ir a ver ahí. También estuvimos hablando sobre temas coyunturales y de un libro con el profesor Gabriel Salazar, ¿no? Le agradecemos también que él haya estado con nosotros. Es un espacio que vamos a estar todos los viernes a las 7 o a las 8, todos los viernes hablando con algún escritor o escritora chilena de su libro. Hoy día nos convoca, sino que aceptó la invitación muy amablemente Pedro Cayuqueo para hablar de su libro Historia Secreta Mapuche. Regístrense en Ágora, la aplicación, la
red social política, donde podemos conversar y podemos construir entre todos el Chile que queremos, ¿no? ¿Qué te pasa a ti también ahora con el tema, o qué es lo que nos puedes desarrollar con esta cosa de que hoy día justo la historia es una hiperhistoria, llamémosle historiografía, porque estamos, yo había comentado esto recién, hiperconectados. Entonces la historia empieza a viajar hacia todas las personas en distintos ángulos, diferentes dimensiones, ¿no? Y cuando estamos en eso, cuando apareces tú con este libro, cuando ya la información está en todos lados y nos empezamos a enterar de esto, aparece el Estado y te dice historia no. ¿Ah? Para los niños historia no. Parece que se están enterando de mucho y no nos gusta. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué crees tú para una persona que escribe o sea, después te ponen una tapa, te dicen no, esto no. Solamente para el que compre el libro, ¿no? Pero no que no vaya a llegar a los colegios esta cuestión. Bueno, me producen cosas... ¿Qué es lo que debiésemos hacer? O sea, ¿qué es lo que te produce y qué es lo que debiésemos hacer? Primero, me produce una sensación de que estamos ante quizás los últimos pataleos de un control social que fue ideado en el siglo XIX. La educación es la principal herramienta de control social. Eso a veces lo olvidamos. Tiene fines muy nobles la educación también, pero tiene otros que son perversos. Y la educación en Chile se utilizó desde al menos comienzo del siglo XX como una herramienta de control social. Uh-huh. Y eso es algo que no escapa a nuestra realidad actual. Los intentos que hay por restringir el acceso de las nuevas generaciones a asignaturas que tengan que ver con el pensamiento crítico, con la reflexión, con la libertad incluso de enseñanza, es algo que uno observa como pataleo de ciertos sectores a ratos conservadores, tanto en la izquierda como en la derecha, porque el conservadurismo aquí en Chile es bastante transversal, y que implican, quizás ellos lo ven como una amenaza de una sublevación que tarde o temprano iba a llegar. Fíjate que las nuevas generaciones han sido las protagonistas de los estallidos sociales en Chile. Las nuevas generaciones que ya con el movimiento estudiantil en 2011, luego comenzaron todo este proceso de los pingüinos primero, y después lo que hubo a nivel universitario, y después nuevamente los secundarios. Hay generaciones de recambio en la sociedad chilena que son también tributarias de este acceso que tú señalas a la información, que hoy día está absolutamente abierta. Yo le digo siempre a los chicos en charlas como en colegio, que ellos tienen la herramienta más poderosa en sus manos que tuvo alguna generación en su vida, y son los teléfonos inteligentes. Ahí tienen todo el conocimiento del planeta, está en su teléfono. Es cosa que lo sepan utilizar. Hay quien dice que hoy día nunca hubo tantos teléfonos inteligentes en manos estúpidas. Yo creo que eso hay que remediarlo. Hay que hacer que los teléfonos inteligentes estén en manos también de gente que cultive la inteligencia. Pero hay acceso hoy día infinito a información. Yo que era un niño de campo en los 80, imagínate mi desesperación muchas veces por acceder a una biblioteca, a una enciclopedia para poder aprender. Siempre tuve curiosidad por conocer de historia universal, de las ciencias, en fin, y no tenía esa posibilidad en mi etapa, digamos, de la enseñanza básica. Uh-huh. Después me transformé en un asiduo visitante de bibliotecas públicas, en bibliotecas en colegios, y me fascinaba viendo enciclopedias, fotocopiando, leyendo, en fin. Y hoy día las generaciones nuevas tienen todo el conocimiento del mundo en sus manos. Es cosa de saber googlear, como yo digo siempre. Entonces, hoy día hay una revolución en el acceso a la información, a la tecnología, y eso yo creo que ha sido también uno de los factores que ha impulsado los procesos sociales que hemos visto en Chile en el último tiempo. O sea, es indudable eso. Y uno frente a eso se revela frente a esos últimos pataleos de estos sectores conservadores, se revela en la rebeldía y en el acto subversivo de escribir, de publicar, también de incluso a nivel editorial ser un poquito rupturista, el abrir el espacio
para salir a los territorios, a muchas charlas, a muchas actividades en colegio, ser un propagandista de lo que estamos haciendo, ser un difusor de esta otra historia, y también desde el acto a veces tan simple, pero tan cargado de simbolismo como de firmar hasta mis libros piratas. Yo la verdad es que me toca firmar muchos libros piratas en mis actividades, y los firmo con mucho cariño, fíjate, los firmo con mucho cariño. Democraticemos el acceso del libro en la ciudadanía, en la sociedad. El libro sigue siendo en Chile un objeto de lujo, sigue siendo en Chile un objeto prohibitivo para grandes mayorías. Entonces, yo creo que la respuesta ante ese tipo de cosas es rebelarse, y rebelarse en el caso particular de uno desde lo intelectual. Volvamos un poquito al libro y hablemos un poquito de algunas figuras, como por ejemplo Ignacio Domeyko, que está escrito en el libro. Cuéntanos un poquito de la figura de él como naturalista. Bueno, él es una de las personas que tuvo mayor conocimiento y también cercanía con el pueblo mapuche en un momento histórico en que nosotros éramos retratados como salvajes, violentos y primitivos a los que había que exterminar. Cuando se plantea a veces que algunos, siendo abogados del diablo, me plantean que las ideas de Barros Arana, de Sarmiento, de Vicuña Maquena y otros más racistas empedernidos eran las ideas de su época, y por tanto es muy difícil juzgarla con ojos de hoy. Yo respondo siempre que eran las ideas de la época, pero no eran las únicas ideas de la época. Habían otras ideas también en esa época, y esas otras ideas que habían no eran tan racistas con el pueblo mapuche. Esas otras ideas las defendió Lastarria, las defendió los hermanos Mata, las defendieron Juan Antonio Varas, las defendió también Domeyko, Claudio Gay, en fin. Habían otras ideas en la época. No nos vendan el mito de que las únicas ideas de la época eran las de Barros Arana y Vicuña Maquena, civilización versus barbarie. Esa fue la mirada de un sector incluso político ideológico, los liberales. Entonces, eso es algo que yo intento siempre transparentar. Ahora, Domeyko, claro, Domeyko fue un naturalista y también un hombre muy cercano al estudio de las culturas originarias, que los conoció profundamente. Él recorrió el territorio, él se dio el trabajo de visitar a los loncos, los territorios de distintos espacios geográficos, escribió sobre nosotros, entregó una propuesta al gobierno de Manuel Montt respecto de qué hacer con los araucanos de aquel tiempo, y él fue muy lúcido en su mirada, fue muy lúcido al señalar que este pueblo no se lo podía doblegar por la fuerza, porque era un pueblo que iba a derramar sangre por su libertad, y que era un pueblo que era mucho mejor reconocerle su carácter de pueblo distinto, con sus cosmovisiones, con su también jefatura, su territorio, y invitarlos a integrar esta república. Había que invitarlos a ser parte de esta república, tal como lo planteó también Antonio Varas en su minuto, tal como Lastarria también lo defendió en el Congreso, en fin. Y bueno, Domeyko es uno de los grandes sabios del siglo XIX. Él es uno de los Kimche de la sociedad chilena, de los hombres sabios, lo que podría ser hoy día un Gastón Soulet, por ejemplo. Exacto, tal cual. Que, bueno, paradojalmente, ¿no? Porque toda esta revuelta, digamos, de poder reconocer históricamente en las constituciones, digamos, en Chile al pueblo mapuche no han tenido buen fin, siendo que la misma corona española lo reconoce, digamos, ¿no? Después como que queda un conflicto interno, un poco lo que pasa en la primavera árabe, que en el fondo había que sacar lo que estaba malo, pero después vuelve de nuevo, ¿no? Lo malo, ¿no? Y de nuevo no el reconocimiento. Y hay un reconocimiento que además, no sé si, y ahí yo me considero un poquito más, digamos, ignorante en el tema, en el fondo, porque no desconocemos también por un tema de información, de conexión también, de cuál es la propuesta y cuál es el tema, cuál podría ser la forma
Tú ya diste algunos indicios, digamos, ¿no? Que tiene que ver con la reconciliación, con el diálogo, como conversanillo, digamos, ¿no? El cambio de paradigma o el choque de paradigma, yo sigo insistiendo en que es muy profundo, tiene muchas grietas, muchos detalles, digamos, ¿no? Ahora, quiero ir al tema estallido social. Ahí hay un punto interesante, pasan varias cosas, ¿no? Por un lado, un pueblo que ha sido sometido, ¿cierto? Ultrajado, ¿cierto? Bueno, un montón de cosas que han pasado en la historia, por la clase política civil, la clase política militar, y luego estallido social, los militares, lo hablamos con el profesor Gabriel la semana pasada en el espacio acá del Ágora Libros, hay un fenómeno ahí que ocurre que es que no salen a disparar o a ametrallar, eso por un lado, ¿no? Y por otro lado, las marchas de movimientos de masa, como acto, llamémosle acto político, sí, ok, acto político, movimiento social, ¿no? O estallido social, a diferencia de las democracias anteriores o de lo que había pasado bueno, el arcoíris y la alegría ya viene, da lo mismo como mencionarlo, no hay banderas. Y eso es muy importante destacar. Y la bandera que se ve y que se destaca a lo largo de Chile, no estoy hablando solamente de lo que pasó en Plaza Dignidad, Plaza Italia, Plaza Baquedano, digamos, no, estoy hablando a nivel Chile, es la bandera mapuche. A veces se minimiza y dice, bueno, es un grupo, ¿no? Es un grupo. Pero resulta que lo que estaba pasando al interior del hogar del chileno está muy de acuerdo con eso también. Entonces, no hablemos de 1 millón, 2 millones, sino que es el pensamiento que tenemos prácticamente todos los chilenos, en su gran mayoría. Y de eso, bueno, cambio la constitución y cambio, ¿no? La bandera mapuche hoy día está siendo muy importante, ¿no? Siempre lo ha sido, pero estaba no visualizada. Hoy día está visualizada y es muy importante. Tanto así que para la Constitución ya hay personas ahí, digamos, ¿no? Qué importante. ¿A qué le ameritas el hecho de que ahora ya estén ahí, ya estemos ahí? Parece que no solamente de reconocimiento, sino que de poder escribir la Constitución y estamos ahí de poder conversar, dialogar y reconocernos. Yo creo que por el estallido social cristalizó un cambio cultural que venía de hace un par de décadas gestándose en la sociedad chilena. Uno lo puede observar en su misma experiencia de vida personal. La sociedad chilena ha cambiado muchísimo en los últimos 30 años. Hay generaciones que nacieron en los 90 y que son críticos del Chile que heredaron de sus padres, del Chile actual, y son también una generación más informada que la de sus padres. Y eso los hace ser también más rebeldes, a tener menos miedo, y también a ser menos, en cierto sentido, a ser más curiosos culturales, más curiosos políticos, más curiosos con su propia sexualidad. Eso es algo que hay una libertad en las nuevas generaciones que a mí me fascina. Y esa libertad los hace buscar también otro tipo de referente. Y en la búsqueda de referentes, frente a un desprestigio brutal de las instituciones de la República y también las instituciones políticas, surgen estos íconos de rebeldía con los cuales ellos se identifican. Y el pueblo mapuche es un ícono de rebeldía no solamente nacional, es internacional. Es un pueblo que está a la par del pueblo palestino a nivel internacional, o a la par de los zapatistas en México. La lucha mapuche es muy conocida a nivel internacional. Somos un pueblo que es reconocido como un pueblo indígena de Sudamérica que está en constante rebeldía y en constante bregar por sus derechos y por su orgullo y por su autoestima. Un paréntesis, bueno, le pusieron un stop a los españoles, por ejemplo. Fueron los únicos. Pero esa epopeya, yo no espero contar a futuro, pero esa epopeya, la de los tiempos coloniales, fue conocida a nivel mundial, fue conocida de manera universal, porque fue única en América, y además porque tuvimos un propagandista de excepción, que fue Alonso de Ercilla. Uno de los grandes poemas épicos de la lengua castellana a nivel mundial es la Araucana. Y la Araucana está dedicada a nosotros. Es un canto dedicado a nosotros, a los mapuches. Entonces, eso es algo que la gente desconoce. Yo me encontré, te voy a dar este datito aquí, un spoiler de un futuro libro.
yo me encontré con hurgando, digamos, en otras narrativas, incluso de otras lenguas, sobre la historia araucana de la colonia. Me encontré con una novela apócrifa de Daniel Defoe, el autor de Robinson Crusoe, uno de los padres de la narrativa inglesa. Y Daniel Defoe tiene un libro maravilloso que escribió con un seudónimo 3 años antes de Robinson Crusoe, que trata sobre el país de los araucanos. Y se trata de una expedición inglesa que llega al territorio de los araucanos para establecer una alianza con este pueblo independiente del Cono Sur, cuando Inglaterra era enemiga de España en esa época. Entonces, tú tienes referencias a esa gesta heroica de nuestros ancestros en Daniel Defoe, en Julio Verne. Julio Verne también, en alguna de sus novelas, se refiere a este país araucano. Entonces, nosotros no somos conscientes de la importancia que tuvo esa gesta a nivel mundial. Bueno, volviendo a los tiempos actuales, hay generaciones que vienen con un chip distinto al de sus padres y al de sus abuelos, y esas generaciones han conectado con una lucha mapuche, han conectado con una épica de las últimas décadas de resistencia, de lucha, de crítica al modelo económico, de crítica al modelo de Estado, de crítica al modelo de sociedad, en fin. Y eso los hace, creo yo, al momento de elegir los símbolos que los van a representar, levantar las banderas de nuestro pueblo. La bandera mapuche, me lo dijo muy lúcidamente alguien que ya no está con nosotros, lamentablemente falleció Luis Sepúlveda, el Peñi escritor y amigo personal, me decía, la bandera del pueblo mapuche se transformó en la polera del Che Guevara de los tiempos actuales. Y efectivamente fue el gran símbolo, un símbolo de rebeldía, de resistencia, de dignidad. Y yo creo que eso a mí me pasó verlo en las calles, me pasó verlo acá en la zona centro del país, me emocionaba. Te aseguro que me emocionaba, porque comprendí que había llegado un momento virtuoso de nuestra historia, un momento de encuentro, un momento de vernos como iguales y de reconocernos mutuamente. A mí mucha gente me preguntaba, Pedro, nosotros que somos chilenos o huincas, ¿podemos levantar tu bandera? Yo les decía, por favor háganlo, háganlo, porque de eso se trata. Se trata de que yo sea capaz de levantar, reconciliándome, la bandera chilena y que ustedes levanten la mía. No se trata aquí de una u otra bandera, se trata de que levantemos todas las banderas, todas las que haya que levantar. Y desde otro lugar, no desde el patriotismo, no desde el nacionalismo, no desde ese lugar tan fascista, sino desde el lugar de los afectos, de la comunidad, desde el lugar de que habitamos una misma cornisa continental. Y estamos llamados a ser hermanos, estamos llamados a ser sociedades hermanas. Y eso es algo que yo he visto desde el estallido en adelante, y la composición de la convención a mí me tiene fascinado. Estoy súper optimista, estoy súper esperanzado en que va a surgir una carta fundamental, pero por lejos, mucho más democrática, mucho más inclusiva y mucho más justa de lo que tuvimos en 200 años de vida republicana. Es el momento preciso y precioso también, ¿no? Eso es también otra forma de decirlo hoy día. A ver, el llamado mío desde este espacio, Lágora Libros, nuevamente les pido a la gente que nos está viendo y nos está escuchando por el YouTube de Lágora, que se registren en esta red social política, la red social política. Hago un llamado a esa gente que nos ve y que nos escucha hoy día, que si queremos participar hoy día, yo creo que tenemos que tener esta información con sustancia, con esta historia que no es la oficial, habiendo, como decías tú, Pedro, habiendo estudiado también lo que era ya la oficial, reconciliándose, y desde ahí creo que es muy importante que leamos esta otra hiperhistoria, ¿cierto? Que en este caso es un documento científico para mí, en donde tú, con una muy linda pluma también, ¿cierto?, está registrada la historia de Chile, la historia mapuche, como nunca se había contado. Además, como había mencionado yo, con una especie de serie, como un lenguaje cinematográfico, como vamos a leer Netflix también, ¿no? Una cosa así. Sí. Hay que leerla, hay que leer este libro. Y además está el 2,
haznos un resumen. Hoy día nos convocamos, digamos, o sea, te convocamos en el fondo para, o sea, los dos convocamos a ese libro, ¿no? El que está atrás tuyo, Historia Secreta de Mapuche, pero tenemos un 2. ¿Nos puedes hacer un resumen en el fondo? Porque ya hice el llamado para leer el primero y ahí está el 2. ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar ahí en 2 minutos? Bueno, este libro, esta saga, se plantea como una trilogía, ¿ya? El número 1, el libro azul, cuenta la historia del país mapuche independiente y la invasión. Es decir, habla de la guerra. La guerra que no nos cuentan en el colegio, la guerra que está invisibilizada, la guerra que sigue siendo secreta, aquella que lideró Roca en Argentina y Cornelio Saavedra en el lado chileno. Bueno, el libro 1 es el libro de la guerra y la invasión militar. En el libro 2 se cuenta la historia de los sobrevivientes. ¿Qué pasó con los mapuches en ambos lados de la cordillera? ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué pasó con las tierras? ¿Quiénes se apropiaron de las tierras? ¿Cómo se repartieron las tierras? Eso está en el libro 2 y con eso cerramos el siglo XIX. Y el tomo 3, que estoy redactándolo en estos momentos, nos metemos de lleno en el siglo XX. El fascinante siglo XX, donde este pueblo, a 2 décadas de haber perdido su territorio, ya estaba planteando candidatos a diputados al Congreso chileno. O sea, un pueblo que renace de la ceniza y comienza a reorganizarse, comienza a levantarse y comienza a defender lo suyo. Eso es lo que vamos a contar en el tomo 3. El fascinante siglo XX de los mapuches ahora, desde la pobreza material en que quedaron, desde el racismo de aquella época y la discriminación chilena hacia el mapuche muy fuerte en aquellas décadas de los años 30, 40, 50, vuelven los nietos de los grandes guerreros, de los grandes loncos, vuelven a levantarse. Y el tomo 3 está muy, muy interesante porque es una historia bastante desconocida para el chileno común y corriente, ¿no? Disculpa, estamos en un en vivo, digamos, ¿no? Pero es parte del libro que yo sé que tú vas a lanzar. ¿Ese es el 3 o estás otro en paralelo? Porque también me gustaría, no sé, hacer algún tipo de difusión o promoción con este otro libro que vas a lanzar en próxima semana. No, el libro que vamos a lanzar en próxima semana es un libro que sigue otra línea de mi trabajo, que son las crónicas periodísticas de actualidad. Ya, perfecto. ¿Ya? O sea, tenemos la trilogía, ¿ya? Entonces, sigamos la trilogía, ¿no? Hoy día estábamos hablando sobre Historia Secreta Mapuche, invitado cordialmente para que podamos hablar y desglosar, ¿cierto? Desmenuzar el 2, digamos, ¿no? Que ya está en todos lados, ¿no? De hecho, el 2 ya ¿cuándo fue lanzado? Hace como ya 3, 4 años. No, se lanzó el año pasado. El año pasado, mira. Yo lo tenía en mi memoria. Ya vamos a entrar en la tercera edición, entiendo. Mira, qué fantástico. Entonces, y vamos a un tercero que va a ser el cierre de esta trilogía, como tú ya estabas comentando. El próximo año. Y va a ser el próximo año, eso, la fecha la quería, el próximo año. El próximo año estaríamos lanzando el tomo 3, que ya es la historia mapuche en el siglo XX. O sea, no hay excusa, tenemos un año para leer los 2 primeros y después engancharnos con el tercero. Hay gente que me está planteando la idea de que esto sea como Star Wars y que del episodio 3 vayamos al 1 para volver al inicio, a la colonia, a la llegada de los europeos. Bueno, va a depender del COVID, va a depender de muchas cosas que tienen que cambiar en el planeta para quizás tener esa libertad de moverme, porque hay que investigar, hay que ir a la biblioteca, a los archivos nacionales. Es un trabajo gigante de recopilación de información para después sentarse a cocinar esta cazuela. Sí, no es como yo nombraba al principio, esto no es un libro, un simple anecdotario, digamos, ¿no? De cosas con fecha. Hay un trabajo de investigación profundo, muy serio, muy profesional, de esto que estábamos hablando al principio, en donde cuando tú lees la historia oficial, digamos, ¿no? Digamos, desde el Ministerio de Educación o lo del señor Villalobos, que sé yo tal, te das cuenta de que hay una cuestión que no se ha contado y hay que contarla. Y para eso tengo doble trabajo. Primero, saber muy bien la historia oficial, ¿cierto? Sí. Para saber muy bien qué es lo que voy a investigar, ¿no? Y desde ahí viene toda una investigación y después hacer el libro, después ofrecer el libro y en un punto todo un trabajo y que además no es uno, sino que es un 2 y un 3, ¿no? Y ahora te están ofreciendo esta trilogía de estilo Star Wars. Para ir cerrando, cuéntanos un poquito de este otro compendio, digamos, ¿no? Que estaba mencionando, que es un libro que va a salir en las próximas semanas.
Sí, este es una recopilación de mis textos periodísticos que son habitualmente de actualidad del conflicto en el sur, monitoreo de políticas públicas y temáticas de actualidad, que trae mucho de estallido social, trae mucho de convención, de lo que ha sido la campaña constituyente, en fin, y que reúne textos periodísticos del año 2019 a la fecha, ¿ya? Creo que incluye una columna que publiqué hace 3 semanas atrás, o sea, viene material muy, muy fresco, y lleva por título The Wall Mapu, que es la portada del disco The Wall de Pink Floyd. Hicimos ahí un juego en el diseño, porque, bueno, yo soy bien rockero, mis referencias son súper rockeras, todos mis libros tienen epígrafes de bandas de metal, referidas a pueblos indígenas, entonces quise seguir en ese camino. Y también un refresh para los lectores de Historia Secreta, para descansar un poquito de la historia, digamos, no tan reciente, y tener información del conflicto actual, de lo que está pasando hoy día con el pueblo mapuche y en Chile y Argentina. Así que es un libro que viene con 300 páginas, con un prólogo de un gran amigo, historiador, Fernando Pairicán, y también con textos muy, muy entretenidos de crónicas, reportajes, entrevistas, que los van a poner al día en lo que está sucediendo actualmente con el conflicto en el sur. O sea, en el fondo siguiendo el mismo camino de la otra historia, ¿no? No la oficial, no la que estamos viendo en los noticiarios día a día. Exactamente, Digamos, es como la otra historia, el otro periodismo, por así llamarlo. El otro periodismo. Oye, ¿y siempre con Catalonia? Siempre Catalonia, mi casa editorial, mis amigos. Aprovechamos de mandarle un saludo también a la editorial Catalonia. ¿Okay? Sí, siempre apañando ellos. Pedro, te dejo cordialmente invitado. Bueno, primero que haya aceptado la invitación desde el Ágora Libros para poder desglosar, hablar de tu libro, hablar de historia, de la historia en otras dimensiones, en otros niveles, en donde hacemos historiografía, y agradecerte también por haber escrito esto, ¿no? Porque hay un trabajo científico desde mi punto de vista muy personal con respecto a la historia secreta, a la historia mapuche, y siempre con el afán y el fin en estos momentos preciosos y precisos de la reconciliación. Te dejamos cordialmente invitado para poder en un tiempo no muy lejano con un tiempo no muy lejano, yo ya quedé con el tema de Star Wars y tus libros, digamos, poder venir a desglosar en este nuevo espacio que está abierto para ti la historia secreta Mapuche 2. Así que muchas gracias por habernos acompañado. Encantado, Oscar, y que sea un programa de muchas, muchas ediciones y mucho éxito para ti. Muchas gracias, Pedro, que estés muy bien. Te mando un abrazo. Chao, chao. Chao, Cayal. Chao, chao.